Reveladas 3 horas de relatos escalofriantes de guardabosques sobre horrores ocultos y siniestros. La noche se cernía sobre el Parque Nacional, un manto oscuro que parecía tragar todo a su paso. Teresa, guardabosques y madre soltera, temía lo que podría acechar entre los árboles. En su pequeño hogar del barrio marginal, la desesperación era palpable, pero su amor por Valentina le daba fuerzas para seguir. Sin embargo, esta noche todo cambiaría. Una llamada de su madre la hizo estremecerse. «Teresa, hay ruidos extraños en el bosque». «Y luces, luces entre los árboles», murmuró la voz temblorosa al otro lado de la línea. Los animales que solían rondar su casa ya no estaban. Algo estaba mal. El barrio, por lo general bullicioso, se había vuelto sombrío y pesado. Teresa observaba a sus vecinos. Esos rostros familiares que antes brillaban con risas, ahora estaban cargados de desconfianza y secretos inconfesables. Escuchó murmullos sobre desapariciones, sobre ruidos en la oscuridad que provocaban pesadillas en los niños. Todo encajaba en un rompecabezas aterrador. Su corazón se aceleró al recordar leyendas de seres malignos que se alimentaban del miedo. Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensarlo, dejó a Valentina con su madre y salió a investigar. La calle estaba tan vacía como su corazón, y cada sombra que cruzaba su camino parecía gesticular en un idioma incomprensible. De repente, su celular vibró. Un mensaje anónimo. «No salgas esta noche». El pánico la envolvió. Los latidos de su pecho resonaban como un tambor sin compasión. Mientras repasaba sus pasos, el aire denso y el silencio sepulcral la envolvieron. Una sensación de ser observada la llenaba de sudor frío. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras se adentraba en el desierto bosque, sintió que la oscuridad la envolvía como una manta opresiva. Se acordó de Alfonso, el líder comunitario que siempre prometía la protección del barrio. Esta vez, su sonrisa no parecía genuina y sus ojos, normalmente amables, parecían vacíos como un abismo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Las luces titilantes que había visto desde la distancia ahora parpadeaban más cerca. ¿Qué significaban? Mientras el terror crecía, un nuevo mensaje la detuvo en seco. El bosque no es lo que parece. En ese instante, el aire se cortó. Con el pulso acelerado y el sudor resbalando por su frente, Teresa comprendió que el verdadero horror podría estar más cerca de lo que imaginaba. Algo oscuro nos acechaba, y el barrio que creía conocer se había convertido en una trampa mortal. Una figura oscura se recortó entre los árboles. Con cada paso, el miedo se tragaba su aliento. Quería correr, pero sus pies estaban pegados al suelo. La verdad la estaba llamando a gritos, y ella debía desentrañarla antes de que todo se desmoronara a su alrededor. ¿Lograría salvar a Valentina antes de que el horror revelara su rostro? La figura se movió con la fluidez de una sombra, tan etérea que Teresa sintió que el aire a su alrededor se enfriaba cada vez más. La oscuridad no solo la envolvía, parecía formar parte de ella. Regresó a la realidad al escuchar un crujido, un sonido sordo y ominoso que la obligó a mirar hacia atrás. El bosque murmuraba, le daba la bienvenida a su caos. Cada hoja rasgada susurraba secretos que no quería oír. Con determinación avanzó hacia el lugar de las luces, donde lo inexplicable la llamaba.
A medida que se acercaba, la claridad de las luces se intensificaba. Eran círculos anaranjados flotando en el aire, titilando como faroles demacrados. —¿Qué es esto? —se preguntó, sintiendo cómo el miedo se abrazaba a ella. Las luces danzaban, invitándola a avanzar, pero su instinto gritaba que retrocediera. ¿Cuántas historias había oído sobre cosas que atraían a los curiosos, llevándolos a un destino oscuro? Mientras estaba atrapada en su confusión, una voz resonó en su mente. Era la de su madre, advirtiéndole de los peligros del bosque. Frunció el ceño. Nunca creía de verdad en las leyendas hasta ahora. La noche estaba viva, y la sombra que había visto antes parecía más tangible. Detrás de un árbol, un susurro burlón rompió su momento de lucidez. —¿Buscas algo, Teresa? La voz era un eco familiar, pero distorsionada. Se giró y se quedó paralizada. Era Alfonso, su vecino, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. —Vine a ayudarte —dijo, pero sus palabras flotaban en el aire como las luces que danzaban. La desconfianza creció en su interior, pero lo que más le helaba la sangre era el brillo extraño en su mirada. —¿Por qué no estás en casa? ¿Qué haces aquí? —demandó su voz vibrante con incredulidad. —El bosque necesita ser descubierto. Tienes que entender —respondió él, acercándose un paso. Teresa sintió la urgencia de retroceder, pero no podía. Alfonso se había convertido en uno de ellos, alguien que había dejado de ser humano. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera pesada lacerando la noche. Ambos miraron hacia la dirección del sonido y la preocupación se hizo palpable. «Es Valentina», pensó, el terror apoderándose de ella. Tenía que hacer algo, pero su mente giraba en espiral. No sabía si Alfonso era un aliado o un enemigo, pero el tiempo se aceleraba. Las luces se comenzaron a agrupar, como si formaran una entidad. Al mirar hacia atrás, vio que las sombras se alzaban a su alrededor, como tentáculos que buscaban atraparla. «¡Este lugar no es seguro!», gritó intentando hacer que Alfonso comprendiera. Pero él solo reía suavemente, aún más cerca. «Todo lo que buscas está en el misterio, Teresa. Ven, acércate a la luz», insistió, mientras un viento helado soplaba alrededor de ellos, haciéndola temblar. «Tienes que ayudarme a encontrar a mi hija», rogó con voz temblorosa, pero su súplica pareció caer en un vacío. Los ojos de Alfonso se llenaron de una locura inefable, y en ese instante comprendió que el bosque no guardaba las respuestas que ella buscaba, sino un horror del que ninguno podría escapar. De repente, una sombra más densa emergió de entre los árboles, arrastrando con ella un eco de risas distorsionadas, y el terror invadió a Teresa. No se trataba solo de su madre ni de su hija, era el barrio entero. Existía una conexión perversa entre ellos y el bosque. Cuando pensó que el peligro había llegado a su máxima expansión, una forma oscura se arrojó sobre Alfonso. El grito de él se apagó en un instante, sumergiendo todo en un silencio abrumador. Atrapada entre la realidad y la locura, Teresa no tenía más opción que correr hacia el bosque. Del exterior, la claridad de su hogar brillaba lejanamente, de su corazón la desesperación chicoteaba. Sin embargo, en la oscuridad, una frase emergió con una ferocidad aún mayor. «Las luces nunca se apagan, solo esperan». Solo un camino quedaba. Sin saber en dónde terminaría, Teresa se adentró en el bosque, decidida a rescatar lo que amaba, mientras las voces del bosque la llamaban con ecos familiares. Encontrará a Valentina antes de que sea demasiado tarde. La respuesta se ocultaba entre las sombras, esperando ser revelada. El aire se tornó más pesado a medida que Teresa se adentraba en la oscuridad del bosque. Cada paso resonaba como un eco distante, un recordatorio de su aterrador entorno. Las luces anaranjadas danzaban por delante, prometiendo respuestas, pero también sembrando dudas. El grito de Valentina aún retumbaba en su mente, un llamado desesperado que atravesaba la niebla de su miedo.
«¡Valentina!», gritó, pero su voz se perdió entre los susurros burlones del viento. Las sombras se retorcían alrededor de ella, como si disfrutaran del pánico que comenzaba a instalarse en su interior. De repente, la risa de Alfonso reverberaba dentro de su cabeza, mezclándose con el murmullo de las hojas. El bosque necesita ser descubierto, resonaba una y otra vez, convirtiéndose en un mantra inquietante. Continuó su camino. Las luces resplandecían más intensamente, y cada vez que intentaba guiarlas con su mano, se desvanecían. La oscuridad parecía ser parte de un juego cruel, donde las reglas cambiaban con cada movimiento. No sabía si todo lo que había aprendido sobre el bosque era real o solo invenciones de su mente aterrorizada. Al girar detrás de un árbol, encontró algo que la hizo detenerse, un muñeco de trapo, desgastado y ensangrentado, colgando de una rama. Sus ojos eran botones oscuros y fríos, que parecían seguirla mientras ella se acercaba. Se agachó, sintiendo que el mundo a su alrededor se pulsaba. El corazón le latía con fuerza, reconociendo un terror que había estado oculto en los rincones de su infancia. «Valentina», murmuró, el terror tomando forma. Sabía que aquella figura no podía haber estado allí antes. Un sudor frío le recorrió la espalda. Algo la observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Un ruido detrás de ella la hizo girarse en un sobresalto. Una figura oscura emergía, agazapada entre los arbustos, sus ojos brillando como dos ardientes brasas. Su instinto de supervivencia la empujó hacia atrás y tropezó, cayendo al suelo. Miró hacia arriba y vio a la criatura acercándose lentamente con una sonrisa grotesca y afilados dientes que destellaban a la luz de las luces anaranjadas. «Ven, Teresa», llamó una voz que retumbó en su mente. Era una mezcla de muchas voces, un coro de seres perdidos. «Nosotros sabemos dónde está tu niña». El terror la obligó a levantarse, a huir de esa invitación macabra. Corrió frenéticamente entre los árboles, la luz de las antorchas parpadeando a su alrededor. Las sombras la seguían, cada una más intensa que la anterior, moldeándose en formas inhumanas, parecidas a los que habían olvidado su esencia. Un nuevo grito desgarrador resonó en la distancia. «¡Mamá!». Fue un eco de desespero que heló su sangre. Sin pensar, giró en dirección del sonido, sintiendo que la esperanza brillaba como un faro en la noche más oscura. «Valentina, estoy aquí», gritó, mientras el pánico la ataba a cada paso. Las luces comenzaron a canalizarse, formando una senda que parecía llevarla hacia su hija. Pero algo la detuvo en seco. Desde el fondo del bosque, una sombra más densa emergió. Una figura imponente que parecía absorber toda luz. «Eres nuestra», murmuró la sombra, y comprendió que el bosque no se contentaría con permitirles salir. «Eres parte de nuestro secreto», continuó, acercándose menos como un monstruo y más como un viejo conocido. Sin opción de escapar, Teresa sintió que el mundo a su alrededor se desdibujaba. Las luces comenzaron a apagarse lentamente. Solo quedaba la sombra, cada vez más cerca, y el último grito de su hija resonando en su corazón. «¿Puedes enfrentar la verdad?», preguntó la sombra, mientras la negrura invadía todo a su alrededor. La respiración le pesaba en el pecho, y supo que no podía retroceder más. El horror de su realidad estaba a punto de revelarse, pero ella estaba lista para enfrentarlo. O se convertiría en otra parte de la oscuridad del bosque. Entonces un eco de risas resonó nuevamente, esta vez más cercano, y algo dentro de ella se quebró. La próxima decisión definiría su destino. Las sombras comenzaron a entrelazarse, formando un muro impenetrable que la apresaba. La figura que se acercaba era el terror mismo hecho carne, pero el más escalofriante no era su aspecto, sino la implacable certeza de que lo conocía. Era como si el bosque mismo le estuviera susurrando secretos que había olvidado.
¿Te acuerdas de mí, Teresa? Resonó nuevamente aquella voz, y un estremecimiento recorrió su columna. Era la voz de su madre, suave y melancólica, pero distorsionada por el eco del tiempo. Se sacudió, intentando ahogar los recuerdos que amenazaban con desbordar su mente. «¡No! ¡Eso no eres tú!», gritó, reprimiendo el llamado seductor que provenía de la sombra. Pero algo en su interior se agitaba, retorciéndose con cada palabra enredada en el aire, como un anhelo profundo y olvidado. Comprendía que las promesas de la sombra tenían un peso que no podía ignorar. La oscuridad comenzó a girar a su alrededor como tornado voraz. Los árboles se alzaban y caían, fragmentando su realidad en 1000 pedazos. A través de la confusión, los gritos de Valentina surgían una y otra vez, llamándola, tirando de su corazón como si fuera un hilo de vida. Era solo un juego del bosque, un eco de su propia culpa. Atrapada entre el horror y el deseo, los ojos de Teresa buscaron respuestas en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, la sombra se detuvo, su rostro distorsionado por la luz temblorosa. La figura parecía sentir su angustia, sonriendo con un deleite pervertido. «El bosque siempre sabe, nunca olvida», susurró, como si compartiera un secreto. «Tú también tienes tu lugar aquí, todo se siente más profundo en esta noche». Y mientras estas palabras flotaban en el aire, el suelo tembló bajo sus pies. Teresa sintió que sus fuerzas se desvanecían, como si el suelo fuera absorbido por un abismo oscuro. «¡Valentina!», gritó de nuevo, rompiendo el silencio sepulcral, dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa con tal de salvar a su hija. Pero el eco de su voz se elevó, confundido, rápidamente devorado por el bosque mismo. De repente, su pierna se sintió pesada, como si algo la retuviera. Al mirar hacia abajo, se horrorizó al ver que pequeñas raíces emergían del suelo, enrollándose alrededor de su tobillo. «No, no puedo quedarme aquí», murmuró, pataleando con desesperación, mientras la sombra se reía, avivando la oscuridad que se extendía. Las raíces comenzaron a subir por su pierna, como serpientes voraces. «Esto no es tu final, Teresa. Es solo el comienzo», le advirtió la sombra, mientras las risas a su alrededor se convertían en un grito ensordecedor de los que habían caído antes. Apretando sus puños, decidió que no sería otra víctima. Concentró toda su energía en sacar de su mente la angustia y la desesperación, buscando un punto de luz en su interior. Cerró los ojos y respiró hondo. «Valentina». Una última llamada resonó en la noche, y entonces, con una explosión de fuerza, empujó hacia el miedo que la rodeaba. Las raíces se partieron en un chasquido repentino, y la sombra chilló, la intensidad de su risa convirtiéndose en un grito de furia. Teresa sintió como su cuerpo se liberaba, cayendo a un lado, buscando escapar. Pero en el momento en que se levantó, el bosque cobraba vida. Los árboles chirriaban y la atmósfera se volvió irrespirable. Las luces comenzaban a resurgir, pero ahora en colores rojos y morados, chocando con la oscuridad voraz que la perseguía. La figura de su madre, que había asumido la forma de la sombra, se había desvanecido, pero la amenaza no había ido a ninguna parte. En cambio, parecía estar más enfurecida que nunca. Aún en alto riesgo, se lanzó en dirección a los gritos, sabiendo que la dirección que tomara podría sellar su destino. «Valentina, por favor». El eco de su angustia la llevó a adentrarse más en el bosque, y en ese momento de desesperación, a lo lejos, vio una silueta familiar. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Era realmente ella? La figura se giró lentamente, y el aire se volvió gélido. Algo en su postura le resultaba extraño, como si lo que quedaba de su hija hubiera sido tocado por el mismo bosque. Teresa dudó, temiendo que la verdad que había temido encontrar se manifestara delante de ella. Decidió dar un paso, y el suelo vibró,
tentado por la verdadera oscuridad que nuevamente se deslizaba por entre los árboles, rodeándola. «¿Qué te atreves a hacer, Teresa?», resonaba la voz del bosque. «¿Quieres descubrir lo que somos? ¿Lo que perdimos?». La verdad estaba a punto de revelarse, y el terror de lo que estaba viviendo estallaría. Pero cuando su mano rozó la de Valentina, supo que su decisión la llevaría a un destino inesperado y aterrador. El corazón de Teresa latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La mano de Valentina, fría y quieta, contrastaba con el torrente de emociones desbordadas que inundaban su ser. ¿Era su hija la misma que había conocido, o un reflejo distorsionado de su propio sufrimiento? «Valentina», susurró, temiendo romper el frágil silencio que había surgido entre ellas. La figura se giró completamente, y los ojos de Teresa se encontraron con los de su hija. Algo en ellos había cambiado. Eran vacíos, opacos, como pozos sin fondo donde las sombras danzaban. «Mamá». La voz de Valentina era un susurro quebrado, una tenue sombra de la calidez que había sido. «No estoy sola aquí». «Valentina, tienes que venir conmigo», exclamó Teresa, extendiendo sus brazos, como si la cercanía pudiera devolverle la luz que había en su hija. Pero cuando Valentina dio un paso hacia ella, el bosque pareció protestar, retorciéndose y quejándose, como si las raíces quisieran apresar más de su ser. «No puedo dejar que me lleves. He encontrado cosas aquí», respondió Valentina lentamente, como si cada palabra fuera un peso en su lengua. Cuando habló, la oscuridad pareció acercarse, susurrándole secretos que solo el bosque conocía. «Es hermoso, doloroso, pero soy parte de él ahora». El horror se apoderó de Teresa. La voz de su hija, el eco de sus sueños rotos, se convertía en un canto de sirena, un llamado a la perdición. Ella sabía que aquella no era Valentina, era un eco manipulado de lo que el bosque había devorado. «¡No! ¡Resiste!», gritó, sabiendo que su propia lucha no solo era por ella misma, sino por la salvación de su hija. «Valentina, recuerda quién eres, recuerda a tu madre». Las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor. Los árboles crujían, como chupando la angustia de lo que pasaba. Los murmullos emergieron, un coro ominoso de voces perdidas que la rodeaban. «¡No!». Teresa no iba a permitir que la sombra reclamara a Valentina. Tenía que luchar. «Cierra los ojos, piensa en el jardín que tanto amabas», insistió, su voz entrelazada con la desesperación. «Eras feliz allí. Recuerda el sol, los flores y la risa que compartimos. Eres mi Valentina». La figura de su hija pareció vacilar. Un instante de duda atravesó su expresión, como un destello de luz en medio de una tormenta. Pero el bosque palpitó, drástico en su defensa, y la risa burlona de la sombra resonó a su alrededor. «Te queda poco tiempo, Teresa. El bosque es un ser vivo y ya está despertando», advirtió la sombra, sus palabras impregnadas de un horror palpable que se adhirió a su piel. Las raíces se movían más, comenzando a subir por las piernas de Teresa una vez más, un avance determinado. «¡No, Valentina, reacciona, escucha!». Algo se encendió en los ojos de Valentina, una chispa que parecía fluir a través del aire, casi tangible. La sombra se enfureció, lanzó un grito desgarrador que reverberó entre los árboles. Pero fue demasiado. Teresa sabía que el amor podía romper cualquier maldición. «Eres mi luz, siempre serás mi luz». La figura de Valentina titiló entre las sombras, a punto de ser engullida. Y en ese mismo momento, Teresa soltó un grito de agonía, reuniendo su desesperación y amor como un escudo. Aceptando su destino, se lanzó hacia su hija. La figura vaciló, y los ojos de Valentina se iluminaron brevemente. «¡Mamá!», gritó, y la sorpresa en su voz rompió la última barrera del bosque. Pero antes de que pudieran reunirse, el suelo se fracturó, un abismo oscuro se abrió ante ellas.
Las raíces se apresuraron a engullir a Teresa, mientras la sombra intentaba apoderarse de Valentina. La tensión era tangible, un remolino de desesperación que atrajo su aliento. Todo se volvió un caos. La imagen de Valentina se desdibujó y el bosque rugió con furia. El eco de la esencia del horror recorría el aire. Y antes de que el grito de Teresa pudiera terminar, un absorbente vacío se tragó todo a su alrededor. Tiempos de lucha llegaban, pero ¿quién ganaría? La realidad se desgastaba y un oscuro secreto estaba por revelarse. ¿Qué era el bosque en verdad? ¿Y qué revelaciones le esperaban a Teresa en ese oscuro abismo? Un vacío profundo se tragó a Teresa, y de repente todo se volvió silencioso. No sentía la presión de las raíces que habían comenzado a asirse a sus piernas, ni el aullido del viento entre los árboles. Era como si el mundo, en su desesperación, hubiera decidido detenerse por un momento, para darle la oportunidad de pensar. Mientras la oscuridad se cernía sobre ella, imágenes del pasado comenzaron a inundar su mente. Recordaba la risa de Valentina en su jardín, danzando entre flores y mariposas. Era un momento lleno de luz, un refugio del dolor. «No puedo dejar que todo esto se acabe así», murmuró, llena de determinación. Pero la sensación de ser arrastrada a un abismo sin fin continuaba, cubriéndola como un manto helado. De repente, una luz tenue se hizo presente en la oscuridad. Era como una estrella solitaria en una vasta noche. Al acercarse, Teresa sintió que el bosque comenzaba a susurrarle de nuevo, pero esta vez susurros diferentes, variados. Eran ecos de quienes habían sido atrapados antes. Sus voces se entrelazaban en un lamento colectivo. «¡Ayuda!», gritó uno de ellos. «¡Escapa antes de que te atrape!». Las palabras pesaban en el aire, llenas de angustia y temor. Teresa se esforzó por concentrarse, enfocándose en la luz que se hacía más brillante. Fue entonces cuando comprendió que la luz no era una simple esperanza. El resplandor provenía de Valentina. «¡Valentina!», gritó, pero su voz era un eco amortiguado en la oscuridad. Las raíces serpenteantes resonaban a su alrededor, impidiendo cualquier intento de avance. La sombra burlona se reía, un sonido distorsionado que reverberaba en la nada. «Ella pertenece al bosque. No puedes llevarte lo que es mío», decía, con una voz que parecía surgir del propio corazón del bosque. Teresa, aturdida pero decidida, recordó la conexión que siempre había tenido con su hija. Evocó esos momentos mágicos, esos instantes de pura felicidad compartida. «La luz es más fuerte que la oscuridad», se dijo a sí misma, y comenzó a recordar las historias que Valentina tanto amaba. Esos cuentos de hadas donde el amor siempre triunfaba sobre el mal. Con cada palabra que pronunciaba en su mente, la luz crecía. «El amor es un fuego que nunca se extinguirá», repitió, su voz resonando en la oscuridad. Las raíces comenzaron a retroceder, titilando entre quejas, como si una fuerza desconocida las repeliera. Entonces, de repente, Valentina apareció ante ella, flotando en el aire, envuelta en un halo de luz. «¡Mamá!», exclamó, su voz ahora clara y fuerte, como un río desbordándose. La figura de Valentina era más etérea, pero sus ojos resplandecían con una calidez que Teresa no había visto en mucho tiempo. «Tienes que creer en mí. El bosque no me ha atrapado del todo». «Voy a sacarte de aquí», gritó Teresa extendiendo los brazos, pero en un instante el brillo descendió y la figura de Valentina se tornó inestable. La sombra enfurecida se abalanzó sobre ellas. «No podrás salvarla», resonó la voz de la sombra y una tentación oscura emanó del bosque. Los murmullos de las almas atrapadas comenzaron a crecer, convirtiéndose en un cántico que parecía arrastrar a Teresa hacia el abismo nuevamente. Era un reto. Ella podía caer en esa tentación o luchar. «No»,
gritó, llevando su mano al corazón. Valentina es mi luz y no me rendiré. Con esa determinación, el pulso se intensificó de nuevo, desgarrando los ecos de las voces perdidas y las raíces que intentaban apoderarse de ella. Pero, ¿cuánto podía resistir? La sombra amenazaba, llenando el aire con un frío helado que prometía el final. Valentina comenzó a desvanecerse, atrapada en la lucha entre luz y oscuridad. «Mamá, no te rindas, tú eres mi fuerza». El abismo tembló, y Teresa sintió como si el propio mundo estuviera a punto de desgajarse. La luz se contraía, pero ella no podía dejar que eso sucediera. Con un último grito de amor, volvió la mirada hacia la sombra. «Este es nuestro momento. El amor siempre triunfa». Y ahí, en esa segunda de duda y caos, un terrible silencio inundó el bosque. Las sombras temblaron, y Teresa entendió que la lucha apenas comenzaba. La oscuridad tenía sus secretos, y el mayor de ellos estaba escondido justo en el corazón del bosque. Fue entonces que vio el verdadero rostro de la sombra, más aterrador de lo que jamás había imaginado. ¿Podría su amor ser suficiente para vencer al horror que se cernía sobre ellas? Y con la amenaza de un nuevo enemigo acechando, Teresa solo se preguntaba, ¿acaso Valentina podría liberarse de sus garras antes de que el bosque reclamara una víctima más? La oscuridad giraba alrededor de Teresa, como una tormenta de susurros que la rodeaba y la llenaba de una desesperación que parecía no tener fin. Se preguntaba si su propia valentía sería suficiente para enfrentar a la sombra, pero el miedo comenzaba a comerse esa determinación. La figura de Valentina, que antes era brillante, se volvía cada vez más opaca, como si la luz estuviera siendo succionada de nuevo hacia el profundo abismo del bosque. «No», gritó con todas sus fuerzas, cada palabra más fuerte que la anterior, como si con cada exclamación estuviera construyendo un muro contra la oscuridad. «Regresa, Valentina». Valentina, luchando en la tormenta de sombras, extendía su mano en un intento desesperado por alcanzarla. «Mamá, debemos unir nuestras fuerzas. Es el único modo». Las raíces, como serpientes indomables, volvían a moverse, arrastrándose con una velocidad escalofriante. Teresa sintió que su corazón latía en su garganta. Con cada golpe de su corazón, la sombra se reía un poco más. Era un sonido que crujía como ramas secas bajo un peso inimaginable, burlándose de su impotencia. Sin embargo, Teresa recordó las historias que le contaba a Valentina, relatos de héroes que nunca se rendían. La vivacidad de esos cuentos ardió en su mente, y con una chispa de esperanza comenzó a recitar en voz alta: «En un lugar donde la luz nunca muere, un amor puro desafiaba a la oscuridad». Sus palabras resonaban como un eco de resistencia en el aire. El bosque parecía estremecerse. Las raíces, que antes la atrapaban, vacilaban, como si una fuerza invisible las repeliera. El torrente desesperado de voces se desvaneció por un instante, y la sombra perdió parte de su poder, incluso se detuvo, sorprendida por la repentina valentía de Teresa. «¡Este es nuestro momento!», volvió a gritar. Su voz reverberaba en cada rincón, infiltrándose en la esencia misma del bosque. «El amor siempre triunfa». A medida que hablaba, la luz de Valentina se intensificó, brillante y ardiente como nunca. El rostro de su hija emergió de entre las sombras, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Pero, de repente, la sombra se lanzó hacia ella, envolviendo la luz como un monstruo acechante. «¡Nunca podrás escapar de mí!», rugió, la voz resonando como un trueno. «El bosque se alimenta del miedo, y tú has llegado justo a tiempo para ser parte de él». Sin dar un paso atrás, Teresa se plantó frente a la sombra. «No tengo miedo de ti. Valentina, ven a mí». La frase explotó en el silencio como un relámpago en la tormenta, creando una fractura en la oscuridad que rugía.
Y entonces un grito desgarrador retumbó en el aire. No era de Valentina, era más profundo, un lamento de una multitud que había sido atrapada antes. Su eco estaba impregnado de tristeza y desesperación. Sabían que la lucha no era solo de Teresa y su hija, sino un grito de ayuda de todos aquellos que habían caído antes. «¡No! ¡No puedes hacerme esto!» Valentina gritó, su luz temblando mientras la sombra la absorbía lentamente. Teresa sintió que su fuerza se evaporaba, como si cada grito de angustia en el aire le quitara un trozo de su aliento. «¡Mamá!». El bosque comenzaba a cerrarse, los árboles murmuraban y la sombra se burlaba. Teresa sabía que tenía que hacer algo, pero el suelo temblaba y los aullidos se mezclaban con su miedo. «Si quieren liberar a Valentina, deben desatar el secreto del bosque», murmuró una voz desde la penumbra. Era una voz de los ancianos del bosque, de aquellos que habían estado atrapados durante años. Teresa miró hacia la sombra, el rostro se retorcía en una mueca de enojo y desesperación. ¿Qué podía significar eso? ¿Podrían ellos desvelar el secreto? «No hay camino de regreso, solo el sacrificio», continuó la voz. «El amor no es suficiente, requiere algo más». Teresa sintió el frío atravesar su columna, la urgencia apretó su pecho. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por el amor de su hija? En ese instante, el bosque rugió como un océano enfurecido y la sombra se acercó, lista para atrapar a ambas. Y así, rodeada de caos y desesperación, Teresa supo que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué tendría que hacer para salvar a Valentina? Estaba lista para arriesgarlo todo. La sombra avanzaba y el grito de Valentina resonaba, mientras Teresa se preparaba para descubrir el espanto escondido tras el secreto del bosque. La lucha no había hecho más que comenzar. Con un grito de rabia, la sombra se lanzó hacia Teresa. Era un torbellino de oscuridad que se arremolinaba con una fuerza feroz, como un monstruo voraz buscando su presa. El tiempo parecía detenerse cuando la oscuridad se acercó. Teresa sintió su aliento helado en su piel, una brisa que llevaba consigo la desesperación de los que habían sucumbido. «¡Valentina!». Su voz sonó frágil, pero el amor que sentía le dio fuerza para permanecer firme. Con cada latido de su corazón, recordó las risas de su hija, las historias de amor que juntas compartían. El amor puede vencerte. En ese momento de valentía, algo cambió. La sombra se detuvo, titubeó, y por un instante la luz de Valentina brilló con más intensidad, como si el amor entre madre e hija fuera una antorcha que podía ahuyentar la oscuridad. Pero solo por un instante. La sombra pronto encontró su fuerza nuevamente, reclamando su lugar en la tierra. ¿Qué saben ustedes sobre sacrificio? La sombra habló con voces entrelazadas, un coro de desesperación que resonaba en la profundidad de Teresa. Todos han caído, todos han ofrecido. ¿Qué estarán dispuestas a entregar? La voz era como un veneno, calando en lo más profundo de su ser. Una imagen de Valentina atrapada, un presente que no quería perder, llenó su mente. La posibilidad de una entrega parecía asfixiarla, pero sabía que si nunca trataba, el horror la envolvería para siempre. «¡Mamá, por favor!». Valentina, que se debatía entre la luz y la oscuridad, extendió su mano una vez más, sufriendo en un tira y afloja con la sombra. «No puedo mantenerme así, tienes que actuar». El sonido de los lamentos se intensificó, resonando en los árboles alrededor de ellas. Teresa recibió la presión, el aire en sus pulmones se hacía más pesado. Entre gritos de agonía y ecos de desesperación, la voz de su hija era un rayo de esperanza, pero al mismo tiempo, un terrón de miedo. ¿Qué más podría perder? ¿Acaso no es suficiente el dolor que siento?, musitó Teresa sintiéndose dividida. La sombra lo sabía. Se alimentaba de sus dudas, pulsando en su mente como un parásito. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? La sombra se burló.
acercándose más, sus ojos oscuros como pozos inagotables de desesperanza. Porque el amor trae consigo una carga, y eso no lo puedes olvidar. La figura en la penumbra ahora parecían sombras de personas, rostros de aquellos que se tragó el bosque antes que ella, espinas del pasado ahogando cualquier grito de resistencia. Teresa podía sentir sus miradas, una multitud de almas atrapadas, gritándole a través de las sombras, buscando liberarse. ¡Silencio! Teresa gritó, empujando con todo su ser. No quiero ser parte de su tormento. La lluvia comenzó a caer. Cada gota parecía cantar la tristeza del bosque. La tierra temblaba bajo sus pies y la sombra se retorcía con furia. El grito de Valentina se alzaba, y con él el miedo. Teresa cayó de rodillas, sintiendo que su mundo se desmoronaba. ¿Qué era la vida sin su hija? Comenzó a llorar, el dolor cada vez más abrumador. La sensación de pérdida era un abismo que la atraía. En ese momento, recordó algo que Valentina le había dicho antes, una pequeña conversación que habían tenido sobre el sacrificio y lo que realmente significaba. El amor, mamá, es nuestra mayor fuerza, pero también nos exige demasiado. Valentina siempre había tenido razón. Y ahora, en medio de esta lucha incierta, Teresa comprendía que la respuesta no solo dependía de ella. Ella necesitaba dejar ir, y esa decisión traería una carga. ¿Qué debo entregar?, musitó, una resolución naciendo de la desesperación. Todo lo que amas, volvió a sonar la voz de la sombra burlona, respirando entrecortadamente en su mente. Mientras se aferraba al eco de la luz, cada vez más difusa de su hija, Teresa supo que el camino por delante era el más oscuro de todos, un camino donde lo desconocido acechaba, y la verdad se tornaba en crueldad. ¿El sacrificio es lo único que puede salvarnos?, fue su último pensamiento, mientras el viento aullaba con fuerza, empujando su miedo al límite. Pero la respuesta estaba dentro de ella, y un nuevo miedo surgía. Teresa no solo debía luchar por Valentina, ella tenía que enfrentarse a su propia sombra. Con esta decisión, el bosque pareció contener la respiración, el silencio era abrumador, y el destino seguía acechando, esperando su siguiente movimiento. De repente, un estruendo desgarrador iluminó el bosque, y la visión de una sombra aún mayor apareció en el horizonte. «No puede ser», pensó Teresa, sintiendo que cada fibra de su cuerpo le advertía que el verdadero terror estaba por revelarse. ¿Realmente todo lo que amaba estaba en juego? El sacrificio que pronto debería hacer no solo cambiaría su destino, sino también el de todos los que alguna vez habían estado atrapados en la oscuridad. Estaría dispuesta a pagar el precio más alto de todos. La sombra se acercaba, con susurrantes promesas de liberación y terror, dejando a Teresa en la encrucijada más oscura de su vida. ¿Qué haría ahora? El bosque rugía, y comenzó la verdadera prueba del amor. Teresa no pudo apartar la mirada de la sombra que avanzaba hacia ella, un monstruo emergente de las pesadillas atronadoras que había portado en su corazón. La oscuridad pareció cobrar vida, con brazos alargados que se movían como serpientes enredadas, buscando devorarla, durar en su dolor. El aire se crispó, la fría lluvia se volvió un aguijón sobre su piel, mientras el terror se dilataba en su pecho como un eco de advertencia. «¿Qué has traído para ofrecer?», resonó la nueva voz, un susurro gélido que desnudaba sus miedos. En la distancia los árboles temblaban, murmullos que parecían conectar con el sufrimiento incrustado en la tierra. Teresa sintió que su valentía se desvanecía como la luz, amenazada brevemente por el resplandor de su amor, ahora tambaleándose frente a un abismo más profundo.
«¡Valentina!», gritó, la desesperación llenando cada rincón de su voz. Aferrándose al recuerdo de su hija, Teresa buscó fuerzas dentro de ella, pero la sombra seguía acercándose, insaciable. Mientras tanto, la figura de su hija se disipaba, luchando por permanecer en la luz, mientras la oscuridad casi la arroja al vacío. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Cada vez que intentaba enfrentar la sombra, ésta respondía con un torbellino de desesperación, un grito de susurros de aquellos que habían sido devorados en el pasado. «No puedo perderte, Valentina», pensó. El lazo de amor que compartían, aunque fuerte, comenzaba a desgastarse, a mostrarse vulnerable ante el terror de lo desconocido. «Todo lo que amas, ¿qué te atreverás a entregar, Teresa?». Una risa tétrica emanó de la oscuridad, burla de las decisiones que estaban a punto de ser tomadas. La sombra tomó formas que cobraban vida en el aire, rostros de aquellos que ya habían sido consumidos. Su angustia era palpable y eso caló hondo en el alma de Teresa. Un tibio rayo de tormenta iluminó la penumbra, revelando que no estaba sola. Delante de ella, otras sombras emergían del bosque, la multitud de almas atormentadas que habían conocido el sacrificio. Una visión atroz, como un ballet macabro, presentaba historias de entrega, arrepentimiento y un terror que apenas lograba describir su caos. «¡No! ¡Deja a Valentina!», Teresa gritó, la furia alimentando su aliento. La sombra parecía vacilar un momento, titubear ante la fuerza de su grito y el grito aislado de su hija que llamaba desde lo profundo de la sombra. Pero la fuerza era efímera, desvaneciéndose mientras el terror volvía a cobrar protagonismo. «¿No comprendes que la verdadera entrega se paga con sangre?», replicó la sombra, el dolor palpable en sus palabras. La inquietante certeza de que tendría que renunciar a algo, a alguien, estaba presente. La agonía se hacía más intensa, opresiva. El bosque comenzó a cobrar vida a su alrededor. Ramas crujían como lamentos, y el viento traía la voz de los que habían sufrido. Teresa sintió que cada gota de lluvia estaba impregnada de llanto, un coro que suplicaba. Y en ese momento, una resolución ardía en su interior. «Si el sacrificio es la única salida», musitó entre lágrimas. La sombra se abalanzó y Teresa comprendió. Había que elegir, no podía dejar que su amor fuera usado como un medio de tortura. «Te entregaré todo lo que soy, si me dejas salvarla», dijo finalmente, su voz resonando con una fuerza renovada. La sombra titiló, confundida, como si no hubiera esperado tal respuesta. Las voces a su alrededor se apagaron, un susurro de incredulidad y temor. El silencio ensordecedor dio paso a una creciente tensión. La sombra, ahora con un brillo de efervescencia oscura, se acercó a ella. «¿Todo lo que eres?». Pero justo cuando Teresa estaba a punto de realizar su entrega, una explosión de luz brotó de Valentina, un destello que provocó que ambas sombras se encogieran. Era como si el amor pudiera adquirir forma física, derrotando momentáneamente a la oscuridad. Pero, ¿podría sostenerse ante la avalancha que acechaba? «¡Mamá!», gritó Valentina, y Teresa sintió que la conexión era más fuerte que nunca. Pero la sombra no iba a rendirse sin luchar. Una nueva ola de terror se desató frente a políticas que parecían fijar su destino. El tiempo se detuvo, y frente a ella, un horizonte se dibujaba con una realidad escalofriante. Valentina desvaneciéndose y una sombra que reclamaba lo que aún quedaba de su humanidad. Teresa sintió el espanto de una elección insufrible. La pesadez desbordó sus sentidos. No era el final, era solo el comienzo de un horror inimaginable. ¿Qué camino elegirás, Teresa? La sombra amenazaba a lo lejos, mientras una oscura revelación se preparaba para encerrar su destino. El bosque comenzó a susurrar, y el eco de una realidad más siniestra se acercaba, dando paso a lo peor de sus temores. Y la verdad, detrás del sacrificio, se desvelaba. ¿Qué tendría que perder esta vez?
estaría dispuesta a enfrentarlo de nuevo. La noche se había convertido en un laberinto de sombras y luz. Cada latido del corazón de Teresa resonaba como un tambor, vibrando con la energía frenética de su amor y el terror palpable del bosque. Allí, en la encrucijada del sacrificio, comprendió que su lucha por Valentina no era solo por salvarla, sino por recuperar la esencia perdida de su propia alma. Miró al abismo que la rodeaba, un negro denso que amenazaba con tragarse no solo a su hija, sino la conexión que habían cultivado durante años. «No puedo dejar que el bosque venza», pensó, mientras la figura de Valentina danzaba entre las sombras, con un brillo tenue y vacilante. «¡Valentina!», gritó el eco de su voz, un faro en la oscuridad. «Siempre estaré aquí para ti. Nunca dejaré que te atrape». La sombra, retorciéndose con furia, se acercó. ¿Realmente crees que tus palabras son suficientes? Tu amor es débil comparado con el poder que tengo aquí. Este bosque se alimenta de sufrimiento, y tú has llegado al lugar donde el sacrificio se convierte en ley. Teresa sintió un nudo en el estómago. Cada palabra resonaba con la verdad de aquellos que habían sido devorados. Sin embargo, ella se aferró a la luz de su hija. «Puede que la oscuridad sea poderosa, pero mi amor es aún más fuerte. ¿Qué me quieres arrebatar?», exigió, su voz temblorosa pero firme. «Todo lo que amas, querida Teresa», respondió la sombra, una sonrisa macabra cruzando su rostro distorsionado. «Tu sacrificio define el coste de tu amor. ¿Realmente sabes hasta dónde estás dispuesta a llegar para salvar a tu hija?». Valentina ardía con una mezcla de luz y oscuridad. «Mamá», dijo, sus ojos reflejaban la lucha interna de los que habían caído antes, una mezcla de miedo y anhelo. «Tienes que actuar, pero deben recordarte, somos más fuertes juntas». Una oleada de coraje le atravesó el cuerpo. «No lo sé, no sé si puedo, Valentina», gritó. Pero los ojos de su hija, a pesar de todo, seguían iluminando su camino, como estrellas en una noche oscura. «Recuerda quién eres más que la oscuridad». El instante se hizo eterno. Algo dentro de Teresa se quebró. Su amor por Valentina se convirtió en una llama ardiente de determinación. Decidió que debía enfrentar la sombra y al mismo tiempo también enfrentar su propia vulnerabilidad. Se inclinó hacia la luz de su hija. «Ofrezco mi temor, mis dudas. Te doy mi vulnerabilidad», proclamó finalmente, su voz sonando con una nueva seguridad. «Y con ello, mi amor es más fuerte. Te encontraré». Las raíces del bosque empezaron a aflojar su agarre, como si el propio árbol entendiera que el sacrificio no era solo una entrega, sino una entrega consciente, un acto de amor inquebrantable. La sombra se detuvo, confundida ante la declaración que cortó como un cuchillo. «¿Qué dices?», inquirió, con una voz temblorosa, su poder amenazado por la claridad del amor de Teresa. «Doy todo lo que soy, incluso mis miedos», reafirmó. «Mi amor es verdad, y al sacrificarme a mí misma, te arrebato tu poder». Un destello de luz iluminó el bosque, expandiéndose en un océano deslumbrante que arrastró a la sombra hacia su propio abismo. Valentina comenzó a brillar intensamente, proyectando una luz que absorbía la oscuridad circundante. Era un abrazo de amor, liberándose de las ataduras del miedo que la habían mantenido atrapada por tanto tiempo. «Mamá, ven a mí», Valentina exclamó, su mano extendiéndose hacia Teresa, el brillo en sus ojos transformándose en una llamarada. La sombra se retorcía, intentando resistir en su desesperación. «No, no puedes hacer esto. El bosque necesita de la desesperación», chilló. Pero la luz seguía creciendo, su fuerza intensificándose con cada palabra de amor que Teresa pronunciaba. «Me niego a ser parte de tu horror. Nos llevaste a todos, pero hoy el amor gana», dijo ella con resolución, mientras atravesaba la bruma tenue entre ellas para unirse a Valentina.
Cuando ambas manos se encontraron, un estallido de luz estalló en el aire, y la oscuridad se hizo pedazos. Un grito ensordecedor resonó, pero no de dolor, sino de liberación. La sombra cayó, colapsando bajo la fuerza del amor que Teresa había destilado en el aire. Las almas perdidas empezaron a regresar, unidas en un abrazo cálido, dejando atrás el tormento que habían soportado. El bosque, ahora repleto de luz, comenzó a dar paso a la claridad del amanecer. Cada sombra temblorosa fue desplazada por brisas frescas y suaves murmullos. Las luces brillantes del día entraron entre los árboles, como si el sol abrazara el dolor y liberara su esencia. Teresa y Valentina se miraron y dejaron escapar un suspiro de alivio. Su abrazo, renovado por la libertad, les recordaba que podían enfrentar cualquier oscuridad. Recobraron el hilo de confianza, comprendiendo que, al encontrar la luz en medio del abismo, se habían salvado mutuamente. «Siempre juntas, ¿verdad?», murmuró Valentina, su sonrisa brillante como los primeros rayos del sol. «Siempre», respondió Teresa con el corazón rebosante de amor. Se abrazaron fuerte mientras el bosque comenzaba a fortalecer sus raíces, ya no como un lugar de horror, sino como un refugio donde el amor siempre prevalecería. Así, mientras el día nacía y la vida recuperaba su curso, comprendieron que el verdadero sacrificio había sido entregarse la una a la otra, el amor como único faro en la oscuridad. Y en esta nueva luz, finalmente libres de las sombras del aislamiento, supieron que su historia apenas comenzaba. Sigue adelante, porque este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Hagamos que el amor y la luz triunfen como lo hicieron Teresa y Valentina.